Buenas tardes y muchas gracias. Dije, gracias por la invitación, gracias por darme el lugar para estar acá. Para mí es una alegría estar en La Plata porque La Plata cobija a la escuela procesalista más importante del país, más allá de que los grandes maestros del derecho procesal que acá no están permitieron el desarrollo de una escuela que está continuada hoy en día con Eduardo Teiza un poco a la cabeza. No digo que el maestro Berizonce no lo esté, pero ya está un poco más retirado. Y bueno, y siguieron un montón de jóvenes que digo que son jóvenes, pero que hacen a la existencia de la Escuela de La Plata, ¿no? Y para mí es un doble compromiso de estar acá porque estoy en el ámbito en donde están los mejores procesalistas de la Argentina, que es la Escuela de La Plata. Siempre lo reconocí y me queda la alegría de poder saber que esto continúa porque hoy están todos ustedes, que son los más jóvenes, que son los casi recontra bisnietos de aquellos maestros, ¿no? Que van a continuar seguramente con todo esto que iniciaron Morelo, Berizonce, Gitter, Padre, en fin, Eduardo de Lázaro y tantos otros. Con lo cual para mí es una alegría y bueno, como presidente de la asociación les puedo traer una buena noticia. Miren, hoy hablé con Rubinsal y conseguí para los jóvenes procesalistas más becas. Así que el tema de las becas ya cobró color. Le hicimos un recorte a lo que propusieron ustedes porque no va a haber beca para los de 40. Me parece que demasiado. Ya es una vergüenza que le demos beca a los de 40. Entonces va a haber becas para los de menos 30. ¿No? De menos 30 en adelante va a haber becas. Y yo digo que es una alegría porque a mí me tocó pasar por esa edad y por estar en congresos. Y sé el esfuerzo que hay que hacer para ir a los congresos. Y hoy hablando con Rubinsal, le tiré el mangazo y se comprometió a apoyar estas becas, con lo cual nos va a dar más becas todavía de las que va a aportar la asociación. Así que, bueno, este es un aviso parroquial y creo que en buena hora porque vamos a tratar de que todos aquellos que se vean imposibilitados de acceder al próximo Congreso de San Juan, le demos una ayudita desde la asociación, que esa era una de nuestras primeras ideas cuando llegamos a la asociación. Teníamos la intención de apoyar a los jóvenes y eso estamos tratando de hacer, apoyar a los jóvenes. Esta es una manifestación concreta de apoyo. Por las dudas, si están grabando, porque me dijeron que ustedes graban estas cosas, le tengo que mandar un saludo a María, porque me dijo, mirá que vas a salir, entonces María te manda un saludo, si es que están grabando, si no están grabando no dije nada. Ah, sí, hay dos cámaras y una al fondo, bueno, entonces está grabándose, que María no se enoje porque me acordé de ella, le mando un beso enorme desde acá de La Plata. Cuando me invitó Analía, me dijo, vos podés hablar de lo que quieras. Y le digo, lo que quieras, ¿cuál es el tema? Me dice, mira, el tema es la reforma procesal, el rol del juez, la oralidad, todo esto que hace al tema candente de la reforma procesal. Entonces, yo la verdad que no tengo nada original para decirles sobre esto, porque ustedes deben estar hasta la coronilla de estos temas y deben haber escuchado 100 veces hablar sobre la importancia que tiene la oralidad y el principio de mediación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí se me ocurre transmitirles es mi idea personal sobre el tema, porque, digamos, en Justicia 2020 estamos trabajando con la reforma del Código Procesal, pensando en hacer un nuevo código, en donde yo muchas veces, casi siempre, pierdo en las discusiones, porque las ideas mías pasan por un esquema de trabajo un poco distinto al esquema de trabajo sobre el que se está construyendo el nuevo código. No estoy en contra del proceso por audiencias. La manifestación concreta de la oralidad dentro del proceso por audiencias no admite ningún tipo de discusión.
Y les digo, para los que no saben, más allá que yo sé que algunos de ustedes saben que yo trabajo integro el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, el proceso por audiencias ahí lo tenemos previsto, regulado en el reglamento del tribunal desde el año 1973. Esto es desde antes de la reforma introducida por el Código, o la gran reforma que introdujo el Código Modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que ustedes saben que es de 1988. Con lo cual, yo trabajo desde hace 17 años ahí, me parece que algo pesco de proceso por audiencia, así que lo tengo más o menos claro el tema del proceso por audiencia. Pero la oralidad en el proceso por audiencia se da de una manera muy particular y esta es la línea con la que yo veo que se está trabajando en Justicia 2020. Es decir, tenemos una etapa introductoria, que es una etapa que se hace por escrito, demanda, contestación, y después tenemos una etapa, digamos, probatoria, en donde audiencia preliminar y prueba cobra preponderancia la oralidad. Y entonces luego tenemos una etapa conclusional, que es, digamos, la sentencia. Los alegatos, en muchos casos, les cuento lo que sucede en el tribunal. En el tribunal las partes tienen el derecho a alegar in voce. En muchos casos, no tengo estadística, pero me animo a decir que en el 90% de los casos las partes se ponen de acuerdo para alegar por escrito. Con lo cual, fíjense que uno de los problemas que se presenta es que las prácticas habituales que hacen a nuestra cultura, ustedes saben bien que el derecho es un producto cultural, provocan que a veces estas pautas estén por sobre la letra de la ley y nos cueste trabajo superarlas. Con lo cual, el enfoque sistémico con el que se está trabajando en la reforma procesal es un enfoque que tiene que tener presente la preparación del operador jurídico. Sobre esto yo insisto muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la facultad los programas tienen que ser adaptados. Si nosotros queremos que se utilice la oralidad para llevar adelante el proceso, me parece que todavía seguimos enseñando el sistema escrito o el sistema escriturario dentro de la materia nuestra, del derecho procesal. Es muy difícil que los alumnos salgan preparados desde el punto de vista de la oralidad con la formación que resulta adecuada para eso. Pero este es un aspecto. Lo que a mí me interesa señalar desde el punto de vista personal en cuanto a lo que es no el proceso por audiencia, porque yo le decía no estoy en contra del proceso por audiencia, es que me parece que lo que ayuda a cambiar el modelo con el cual estamos trabajando es el tratar de superar el esquema adversarial del proceso, tal como lo concebimos hoy en día. Y lo que me da miedo a mí, cuando hablamos en Justicia 2020 de estos temas, es que no se habla de lleno de oficiosidad, se habla de un sistema dispositivo atenuado, porque vos imaginate que la primera parte es escrita. Yo no estoy en contra de que la primera parte sea escrita, porque al contrario, creo que demanda y contestación es muy difícil superar la escritura, porque, digamos, tiene que estar reflejado de alguna manera. Lo que digo es que si dos partes están enfrentadas y no pueden llegar a resolver su conflicto, y el conflicto desde el punto de vista filosófico lo consideramos como interferencia intersubjetiva de intereses, en la clásica definición de Cosio, lo que tenemos que advertir es que las dos partes creen que tienen razón. Entonces, si las dos partes creen que tienen razón, es muy difícil superar el conflicto tratando de introducirse en el medio de las dos partes para tratar de ver de qué manera lo podemos superar, dejándole a ellas la iniciativa de llevar adelante su conflicto con el desarrollo que implica con el código que actualmente tenemos. Si esto nosotros lo vamos a atenuar y le vamos a decir, bueno, las partes pueden hacer algo, me parece que seguimos trabajando en derredor de un mismo modelo como el bastante parecido al que tenemos actualmente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es dejar de lado el sistema adversarial y pasar a otro sistema,
Y el otro sistema que hay es tratar de brindarle al juez las herramientas necesarias como para que sea él el que disponga del proceso. Y este sistema de oficiosidad, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera, al juez, ¿qué le brinda? Le brinda la posibilidad de que, recibida la demanda, disponga él de la forma en que va a tramitar el proceso, de la actividad que va a desarrollar la parte actora, de la actividad que va a desarrollar la parte demandada, de la actividad que van a desarrollar ambas partes ante él en una futura audiencia preliminar. No es que descrea del discovery americano o del sistema anglosajón, pero sí tomo en cuenta el sistema anglosajón para seguir este lineamiento. ¿Por qué? Porque allá una vez se dieron cuenta los ingleses de que el sistema no funcionaba tan como lo habían concebido. Y entonces en la década de los 90 le pidieron a uno de los especialistas de ellos, que era un señor que se llamaba Lord Wolf, que hiciera un informe sobre la posibilidad de superar este esquema de trabajo, que era un esquema de trabajo tradicional, en donde las dos partes estaban enfrentadas y tenían a su merced al proceso para manejarlo como ellas estimaran conveniente. Lord Wolf llegó a la conclusión de que el sistema este estaba agotado, y creo que si hay algo en donde todos estamos en un 99,99% de acuerdo, es que este sistema está agotado. ¿Por qué no digo el 100%? Pues yo el otro día, la semana pasada, fui a Mendoza a hablar y estaba en una mesa no custodiada por los expertos que estoy acá custodiado, sino que estaba custodiado por otros dos. Uno era Andrés Soto, que hablaba en esta línea, pero otro era otra persona que hablaba en una línea totalmente opuesta, y decía que el sistema tenía que ser adversarial. Y decía que se trataba de derechos que eran disponibles para las partes, que nadie se podía meter en esos derechos que eran disponibles, con lo cual hay gente que todavía está parada en el medioevo y todavía piensa que el sistema debe ser, digamos, más recalcitrante que el que teníamos. Por eso hablo del 99,9%, porque no sé cuánto es la representatividad que tenía el profesor que estaba al lado mío. Lo cierto es que cuando Lord Wolf diseñó este nuevo sistema, dejó de lado el sistema adversarial para pasar a un sistema de oficiosidad. ¿En dónde? En donde el juez recibe el caso y le da el trámite que resulta adecuado a partir de tres variantes, que pueden ser las tres variantes sobre las cuales se está trabajando Justicia 2020. Pues se está trabajando en un proceso por audiencia, es un proceso de conocimiento amplio, en un proceso más restringido y en un proceso monitorio. Yo lo que digo es, no creo que sea necesaria la regulación de tantos procesos. Creo que sí es conveniente regular facultades al juez para que desarrolle el proceso que él estime conveniente, haciéndoselo saber a las partes. Este conflicto va a tramitar por esta vía, este conflicto va a tramitar por esta vía, este conflicto va a tramitar por esta vía. Y los ingleses, ¿cómo lo dividieron esto? Lo dividieron por el monto, que yo no creo que pueda ser la única solución para dividir el tipo de trámite en el proceso, porque puede haber procesos complejos, puede haber procesos menos complejos y puede haber procesos de menor cuantía, en donde el que tiene las facultades para dirigir el proceso es el juez, y en donde la regulación que tendríamos que darle es precisamente a las facultades del juez para regular el proceso. Y entonces, en un caso el juez va a tener determinadas facultades, en otro caso va a tener otro tipo de facultades, en otro caso va a tener otro tipo de facultades, a partir de las cuales hasta puede darse el supuesto de que no tome ninguna audiencia y que pueda resolver la cuestión como una cuestión menor, porque lo que está involucrado en el conflicto se trata de un conflicto menor. ¿Esto qué significa? Esto significa que el conflicto dejó de estar en manos de las partes. Esto significa que el conflicto pasó a estar en manos de un tercero, que es el tercero imparcial, que viene a ser el juez, y esto significa que el juez, de acuerdo con las características del conflicto que tiene, va a ver qué necesita ese conflicto para ser resuelto. Necesita, por su alta complejidad,
de equipos interdisciplinarios para resolver el conflicto. Necesita, por su escasa complejidad, de la producción únicamente de prueba que va a encargar a una parte o va a encargar a la otra parte. No necesita tomar audiencias para que las partes muestren cuáles son las pruebas que tienen, porque le alcanza para resolver, por la insignificancia del conflicto, lo que las partes presentaron en su demanda, en su contestación. Esto me parece que puede llegar a cambiar el paradigma de trabajo que nosotros tenemos, pero esto no se puede lograr sin una preparación previa de los operadores jurídicos que tienen que manejar el sistema. Entonces, ¿por dónde pasa hoy la reforma? Cuando hablamos de oralidad, pasa por la oralidad. Y miren, sí pasa por la oralidad. ¿Cuál es la importancia de la oralidad? Miren, la importancia de la oralidad para mí es la información que obtiene el juez sobre el conflicto. Porque la clave está en lo que las partes le informan al juez. ¿Cuál es la importancia de la oralidad en el desarrollo de este manejo de proceso por audiencias? La importancia de la oralidad es el case management, esto es, la administración del proceso por parte del juez. ¿Por qué? Porque el juez se puede salir de las pautas rígidas que establece la letra de la ley para meterse concretamente en la forma que resulte más conveniente para resolver el conflicto. ¿Cómo? Preguntándole a las partes, dígame, ¿cuál es su interés en resolver este pleito? Miren, yo hoy tuve una audiencia, hoy tuve un día bastante movido, pero hoy tuve una audiencia muy peculiar, que era la tercera audiencia que teníamos en un pleito en donde, bueno, nosotros habíamos sido contratados por una abogada que me pidió que vaya yo al... Bueno, yo iba a la audiencia. Éramos demandados nosotros. Ofrecíamos resolver el conflicto de una determinada manera. Y la manera que ofrecíamos de resolver el conflicto era bastante ventajosa para la otra parte. Era un conflicto en donde se trataba de dos dúplex que habían sido construidos. La señora que había comprado el dúplex 1 había sufrido un problema nuevo, había sufrido un problema de filtración. El dúplex tenía una pileta de natación en el último piso, arriba de todo. Había sufrido un problema de filtración y entonces la empresa que lo construyó le ofrecía a la señora, mire, haga una cosa, pásese al otro dúplex que está vacío, está recién construido, que nosotros le resolvemos esto, y nos metemos a trabajar y le resolvemos el problema. La señora, ¿qué hizo? Aceptó la propuesta, se metió en el otro dúplex, con lo cual de inmediato el problema quedó resuelto. De inmediato quedó resuelto. Muy bien. ¿Qué hizo? Cuando había que empezar a arreglar, no los dejó entrar a los trabajadores para que empiecen a arreglar. Entonces se quedó con los dos dúplex. No dejaba entrar a los trabajadores, se quedaba con el otro dúplex y se mandó una demanda de $450.000, nada más ni nada menos. Porque pidió la resolución del contrato, porque no se le escrituraba el inmueble porque estaba en trámite de aprobación los planos. Y resulta que la municipalidad no aprobaba los planos porque no podía entrar al dúplex, porque la señora no le dejaba entrar al dúplex. Evidentemente este es un problema que desde el punto de vista legal tenía una solución. Nosotros habíamos contestado la demanda y además reconvenido. Pero, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque la jueza que intervino tuvo un desempeño excelente. El problema se resolvió. Y yo la felicité a la jueza y le dije, mira, en Mendoza hablé de vos. Y hablé de vos sin mencionarte. Porque me preguntaron, porque había una camarista de civil, me preguntó quién era la jueza, le dije, es el juzgado que está al lado de tal otro juzgado. Entonces, como para no dar nombres, ¿no? Y entonces le decía, si vos no hubieras actuado de la manera que actuaste, este problema no solamente no hubiera sido resuelto, sino que yo personalmente considero de que era altamente probable, casi diría en un 95%, que a la actora le rechazaras la demanda. Y ella me reconoció cuando terminó todo que era muy probable de que fuera así. ¿Por qué?
Y precisamente porque el planteo que había hecho la actora no era un planteo que desde el punto de vista jurídico pudiera encontrar una solución. Entonces yo lo que le decía a ella, le digo, mira, lo importante de esto, está trabajando en el CEJA esta chica, está trabajando mucho con el tema de oralidad en el CEJA. Lo importante de esto es que la oralidad sirve para hacer lo que hiciste vos. ¿Qué quiere decir esto? Sirve para gestionar el conflicto, para abordarlo, para abordar a las partes, para preguntarles a ellas qué quieren y para ver de qué manera se empiezan a explorar soluciones. Y esto, a partir de la técnica esta del case management, que de alguna manera el derecho anglosajón lo tiene como una moneda de presentación, se puede lograr resolver conflictos sin la necesidad de tener que aplicar la fría letra de la ley. Eso sí, necesitamos jueces que estén preparados para poder hacer esto. Y entonces, cuando hablamos de oralidad, ¿de qué hablamos? De que el juez esté presente en la audiencia y el juez tome la audiencia. Nada más que para eso. Porque yo les puedo contar a ustedes que desde el año 1953, ustedes no habían nacido, mi mamá me tenía en la panza. Desde el año 1953 en adelante se dictaron un montón de leyes. En 1953 la ley 14.237 estableció la audiencia preliminar. En el 55 la derogaron a la ley y se dejó sin efecto la audiencia preliminar señalando que los jueces y los abogados estaban de acuerdo que no estaban preparados para manejar el sistema. En el libro que hicimos de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y ya termino porque es la hora, el trabajo que hice yo se llama Cultura y Sistemas Procesales. Y en la primera parte, cuando se habla de la cultura, yo señalo un montón de autores, con citas doctrinarias todas, que desde 1919 hasta 1968, que es la fecha del código, marcaron 1919, Tomás Joffre, 1935, y así sucesivamente hasta 1968, 4 o 5 autores, marcaron una pauta en la cual coincidían todos. Cada vez que se quiso hacer una reforma procesal, jueces y abogados fueron los principales detractores. Entonces, esto significa que es necesario preparar a los operadores jurídicos ¿desde qué punto de vista? Desde un punto de vista técnico, para que puedan manejar una técnica como la del case management que les enseñe a abordar un conflicto, a trabajar con la gente para resolver el conflicto, no para tomar la audiencia preliminar desde un punto de vista estrictamente formal, con toda la parafernalia que significa ver la dinámica de la prueba, que no hay ninguna dinámica. Cada una de las partes, dice el segundo párrafo del 377, debe probar los fundamentos de hecho en los cuales fundamente su pretensión, los presupuestos de hecho en los cuales fundamente su pretensión. Tiene que estar probado por ambas partes, no hay ninguna inversión de nada. Todo esto significa la necesidad de que todavía tenemos que seguir discutiendo ideas y no palabras. Estas confusiones que se nos generan desde las palabras hacen de que no se pueda judicializar todo y pretender resolver todo desde un punto de vista estrictamente formal. Tenemos que meterle flexibilidad al derecho procesal para que los jueces estén cerca de la gente, porque cuando la gente tiene un conflicto, se llena de angustia, se llena de malestar, se llena de bronca, se llena de fastidio, y a veces hay muchos que piensan que es mejor ir a hacer una denuncia a Canal 9 que ir a la justicia. Y entonces esto, ¿quién lo tiene que revertir? Nosotros somos los que formamos parte del problema, no somos la solución al problema. Entonces tenemos que asumirnos para saber que como formamos parte del problema, tenemos que aportar desde nuestra labor algo como para que esto empiece a solucionarse. Y ese algo para mí me parece, tal vez esté equivocado, me parece que viene por el hecho de tener que trabajar con el operador jurídico en la formación para poder manejar un conflicto, que es la materia prima con la que trabajamos todos los días jueces y abogados. Tenemos que manejar el conflicto de modo tal de saber cómo abordarlo, cómo gestionarlo y cómo aportar soluciones para resolver los problemas de la gente. Creo que la oralidad tiene como ventaja esto.
no tiene, desde un punto de vista formal, la ventaja de que el juez solamente está cerca de las partes. Esto es importantísimo. Que los jueces, que las partes vean al juez que tiene que resolver el problema es importantísimo, es fundamental. Lo digo por la experiencia de lo que me pasa en el tribunal. Cuando uno aparece en escena, ya las partes miran de otra forma, y la predisposición que tiene es otra. Con esto solo no alcanza. Ahora, si lo que vamos a hacer es caer en el formalismo de que la audiencia preliminar la tome el juez y diga, bueno, usted tiene que probar esto, entonces los hechos van a ser estos y la prueba va a ser esta. Estamos cayendo en una especie de formalismo ordenado desde un punto de vista verbal, lo cual no me parece mal, pero yo quisiera ir un poco más allá. Y el más allá significa el compromiso de cumplir con el rol de juez que tienen los que son jueces y cumplir con la función que tienen los abogados, de tratar de aportar lo mejor que pueden para acceder a la verdad, porque en definitiva nosotros como abogados también tenemos la obligación, porque estamos atravesados por una regla ética que no se utiliza, de trabajar con la verdad. Porque trabajando con la verdad es como podemos aportar soluciones. Y aportar soluciones significa resolver los conflictos de la gente. Y si le resolvemos los conflictos a la gente, me parece que la función nuestra está cumplida, ¿no? Les agradezco mucho. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Se complicó un poco el día para poder estar acá, pero la verdad que quería estar, vale la pena. Y coincido con Jorge que estar en La Plata es estar en tierra de prodigiosos procesalistas y para cualquiera que nos gusta el derecho procesal es realmente un honor y una responsabilidad estar acá. Así que muchas gracias por estar acá y a esta hora de la noche. Segundo, voy a leer. Voy a comentar un poco algo que escribí relacionado con el tema que me pidieron. Y voy a utilizar un argumento de autoridad que no pueden refutarme, porque me lo dijo el doctor Berisonce. En un congreso internacional le pregunté, Roberto, ¿por qué los expositores leen? Todos los expositores leen. Y me dijo, porque tienen los temas preparados. Entonces queda como una falta de respeto a veces de que alguien no lea o manifieste una conferencia sin leerla. Así que bueno, va a ser un poco el caso de haber preparado algo también para comentarles, que es como un ensayo relacionado con la jurisdicción en general, que toca un poquito varios temas. Se llama así, la jurisdicción hoy. La jurisdicción ha sido definida por Couture como la función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución, y tengo subrayado esta parte de ejecución. A partir del desarrollo que han tenido en el mundo occidental los derechos fundamentales de las personas, mediante la progresiva declaración, reconocimiento y defensa de los derechos humanos en tratados y tribunales internacionales, incluyendo derechos civiles, políticos y esenciales para el desenvolvimiento de la persona como tal, como los llamados derechos económicos, sociales y culturales, la jurisdicción se encuadra como una garantía constitucional que brinda el Estado de poder someter conflictos con relevancia jurídica al análisis e intervención de un juez o tribunal independiente e imparcial, para solucionar los mismos mediante el dictado y eventual ejecución de una decisión justa. De aquella definición de Couture de la jurisdicción hasta esta perspectiva ampliada, podríamos decir que el centro de atención ha sido puesto en algunos parámetros que se consideran esenciales hoy en día. Primero, la jurisdicción es vista como garantía constitucional. Los parámetros del debido proceso aparecen más fuertes que nunca, pero dentro de un esquema eficientista de tutela. La razonabilidad del tiempo insumido y el resultado al cual se arriba determinan lisa y llanamente si los pasos procesales fueron idóneos para cumplimentar con la tutela judicial efectiva, pese a quizás haberse transitado y cumplimentado con todos los pasos y formas que legalmente exige el proceso. Segundo, la decisión de la jurisdicción solo tiene sentido si es justa.
Ahí radica su esencia. Si la jurisdicción ha de pronunciarse en ese acto procesal final, que es la sentencia, aquella debe ser justa. El valor justicia que ha acompañado al derecho de sus orígenes se vincula hoy con parámetros que van mucho más allá de lo formal en el proceso y más allá de garantizar la formalidad en el debate, sino que se concibe a partir de brindar una sustancial tutela que lleve al juez a tener las mayores herramientas posibles a la hora de decidir el conflicto. Sin perjuicio de ello y como contracara, se aceptan hoy decisiones que solucionen el conflicto antes de la sentencia, sin tener presencia de esa justicia sustancial tan esencial a través de los medios alternativos de resolución de conflictos. Y me hacía una pregunta ahí, ¿hasta qué punto hoy ciertos medios alternativos, la mediación se me viene a la cabeza con todas las críticas que ha expuesto, por ejemplo, Giannini, está encuadrada hoy dentro de lo que es una tutela constitucional? Digo, no estoy en contra de los medios alternativos, sino de la forma de implementación o de regulación que han tenido. Tercero, la función declarativa de la jurisdicción ha pasado a ser algo obvio. Jurisdicción y declaración de certeza sobre el derecho podría decirse que son hoy sinónimos. Eso es un logro. Desde otra perspectiva, el foco se centra hoy en la fase ejecutiva jurisdiccional, aquella que efectivamente previene, restituye o efectiviza el derecho amenazado o vulnerado. Que jurisdicción y ejecución no sean un oxímoron es hoy un desafío. La jurisdicción ha pasado a tener un rol preponderante en la vida de las personas debido a que la proliferación de nuevos derechos y su efectiva prestación y respeto es fuertemente exigida por la sociedad civil. Una sociedad civil que de a poco va aprendiendo a reclamar por sus más elementales derechos, pero no para que sean declarados, porque la certeza viene dada por los principios jurídicos y los tratados internacionales de derechos humanos, civiles, políticos, y en general de los derechos fundamentales, sino que, como dijimos, la sociedad reclama la ejecución de esos derechos, su concreción. Esto ha dado lugar a lo que se llama la judicialización de los conflictos, fenómeno que, por un lado, ha puesto en crisis al sistema de administración de justicia en su conjunto y que, por el otro, ha denotado que el sistema democrático de gobierno resulta ineficaz contra el subdesarrollo y la pobreza sin políticas públicas adecuadas y planes de gobiernos estatales a largo plazo que excedan el oportunismo político de los gobiernos de turno. La crisis del sistema de administración de justicia no es solo cuantitativa, debido a la gran cantidad de causas, sino también cualitativa. La dificultad de los conflictos que plantea la sociedad deriva hoy en día de la conflictividad social en sí misma, pero también del cambio que ha sufrido el derecho como disciplina jurídica. Esta falta de respuesta de los actores políticos e institucionales que tradicional y originariamente tenían la facultad y el deber de remediar los problemas de la sociedad, sumado a esa avalancha de nuevos derechos y garantías que han sido, entre comillas, revelados en beneficio de los individuos, han hecho que la jurisdicción tenga hoy como misión nada más ni nada menos que contribuir con cambios sociales profundos, interviniendo directamente en decisiones, incluso sobre políticas públicas. Aparece el llamado litigio estructural o de interés público o complejo. Los procesos colectivos son también una muestra del poder que la jurisdicción tiene hoy en día, dotando a aquella vieja y conocida acción, concepto de acción procesal, con nuevos legitimados que pueden usar de ella para alcanzar una multiplicidad de sujetos que la tipicidad del proceso individual clásico hubiera dejado vulnerados y desprotegidos. Los conflictos requieren de una necesaria apreciación de los mismos desde una visión sistémica del derecho. Tengo anotado, ¿puede ver, doctor? Falcón y Rojas, que tanto me han dicho y enseñado sobre la visión sistémica del derecho, donde diferentes áreas se entrecruzan para poder dar una posibilidad de solución que cumplimente con la tan mentada tutela judicial efectiva que reclama el Pacto de San José de Costa Rica. Como ejemplo de ello, claramente aparece el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, de acuerdo al doctor Berizonce, al maestro Berizonce, la última gran reforma procesal, cuyas normas han hecho una simbiosis con las propias normas del derecho procesal. Se entrelazan allí el derecho sustancial y el derecho procesal, institutos jurídicos que logran su efectividad gracias a esa doble condición, o a esa condición sui generis, como por ejemplo la acción preventiva. Después podemos discutir si hay que regularla, no regularla, cómo regularla, pero sin duda esta simbiosis entre derecho procesal y sustancial es de singular importancia. La jurisdicción de hoy así parte de tratar de solucionar el conflicto con las herramientas que el legislador le ha dado. La focalización en el conflicto ha generado, sin lugar a dudas, un cambio de paradigma en el derecho argentino, sobre todo a partir del Código Civil y Comercial de la Nación,
que lo acerca mucho más a un sistema codificatorio propio del common law y más alejado de aquella codificación de la tradición romano-canónica, del derecho continental europeo, que pretendía una regulación exhaustiva que abarque la mayor cantidad de conductas de las personas. Se pensaba que así la sociedad tendría más derechos, mientras más derechos subjetivos fueran positivizados en normas concretas codificadas. También explicado por Pancho ya en el libro de Proceso Colectivo en el 2007, que hacía referencia a esto y fue creo que la primera vez que lo leí un poco tan concreto. Lejos de ello, el nuevo Código Civil y Comercial plantea un sistema inverso, que paradójicamente, a mi criterio, va a llevar a mejores resultados. Es que la supresión normativa no significa una restricción de derechos. Por el contrario, la sustitución de normas detallistas por otras más abarcadoras y generales llevan a contemplar en su aplicación una mayor cantidad de situaciones de tutela. Se trata en definitiva que la jurisdicción no se limite a interpretar y a aplicar un número determinado de normas sustanciales, sino que al revés. Un marco determinado de normas sustanciales permita a la jurisdicción crear las situaciones en las cuales se realicen efectivamente los derechos. Claro, será indispensable para ello que el abanico de posibilidades sea determinado y determinable por el órgano de aplicación de la ley general, es decir, el juez. Será necesario entonces dotar al juez de mayor discrecionalidad para enfrentar la indeterminación normativa y lograr dar una solución justa al conflicto. Si alguna vez se desconfió de los jueces y se pretendió que su tarea se limite a aplicar un criterio meramente lógico de aplicación normativo, siendo tan solo la boca de la ley, hoy en día el rol del juez y de la jurisdicción ha de ser de la máxima confianza posible en su imparcial y justificada discrecionalidad. Hoy la jurisdicción impone a los jueces ser el corazón de la ley. Son ellos quienes le tienen que dar vida y llenar los espacios necesarios para lograr el restablecimiento de los derechos que hubieran sido vulnerados. La simbiosis del derecho como fenómeno único se ve también hoy en día claramente en la jurisdicción, en sus vertientes civil y penal. La jurisdicción civil tiende a ser cada vez más activista, más oficiosa, poniéndole al juez facultades que sobrepasan la mera dirección del proceso, para colocarlo como un verdadero guardián de la tutela de los derechos que se encuentran en juego. El principio dispositivo sabrá entender hoy en día que el objetivo principal del proceso es tutelar los derechos de las personas, conocer la verdad de los hechos y lograr una decisión, no una sentencia, una decisión sustancialmente justa. Ni que no hubiésemos puesto de acuerdo. Es cierto. Dice razonablemente fundada, me acota el doctor Rojas, el nuevo código. La jurisdicción penal, por el contrario, se parece cada vez más a aquella que otrora fuera la clásicamente civil. La oficiosidad ha perdido fuerza para darle lugar al principio dispositivo. Se permiten los acuerdos entre las partes y diferentes modos de solución alternativa de conflictos. El juez aparece como un guardián absoluto de la imparcialidad de la jurisdicción y del principio de inocencia de los imputados. El sistema adversarial penal se parece mucho a aquella forma de debate que se planteaba en el proceso civil clásico en muchas cuestiones, no en otras. Lo que sí comparten tanto la jurisdicción civil como la penal actual es la opción de la oralidad como sistema para transitar el debate. Existen múltiples razones en la actualidad que orientan a definir al proceso con oralidad y por audiencias como el racionalmente más apto para una tutela eficaz y efectiva de los derechos. La humanización del proceso pasa por una justicia de carne y hueso con una real inmediación entre los justiciables y el juez, y la justicia oral parece ser el ámbito adecuado para ello. Palabras sacadas de otro amigo nuestro que es José María Salgado. Existen múltiples proyectos y trabajos y cuerpos normativos que sustentan y pregonan el sistema oral y el proceso por audiencia, siendo todos ellos ejemplos que demuestran que, sin duda alguna, la jurisdicción tiende hoy a la implementación y el buen funcionamiento del proceso oral como modelo de debate ideal para las sociedades actuales. Entre ellos no puedo dejar de mencionar, con algunos años ya, el Código Modelo de Proceso Civil para Iberoamérica, del año 88, el Código General del Proceso de Uruguay, que fue un poco la primera experiencia a nivel regional que se pudo apreciar palpablemente, el anteproyecto de Código Civil y Comercial, que había elaborado Camín, González de la Vega, Beades, Provideri, Salgado, Herrera, entre otros, los interesantes proyectos de Justicia 2020 que ha implementado las pruebas pilotos en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, entre otras provincias, y por supuesto todo lo que viene haciendo el CEJA con la bibliografía y las capacitaciones sobre lo que es la oralidad. Quien ha golpeado las puertas de los estrados judiciales en el último tiempo es nuestra dama de honor, tan golpeada durante años por la irreverencia de unos pocos que desconfiaron de la importancia de cada decisión individual, la democracia.
La calidad democrática es una fuerte exigencia a la cual se somete hoy la jurisdicción. Democracia que se incluye no en la forma de elección de los jueces, como usualmente se discute la democratización de la justicia, sino en el corazón mismo de la jurisdicción, en el procedimiento y la legitimidad de la decisión. La decisión del juez o tribunal ha dejado de estar legitimada por el solo hecho de la autoridad de quien la emite. Ha perdido en este sentido legitimidad a partir de un criterio autoritativo, fenómeno que se da aún en el más alto tribunal de la nación, donde frecuentemente la sociedad civil se hace escuchar cuando se emiten decisiones que no han pasado por un procedimiento dialógico, que logre mínimamente satisfacer la necesidad de ser escuchada de forma previa a la decisión adoptada. Asimismo, el sentimiento democrático se entromete con la igualdad, exigiéndose hoy una igualdad ante la ley no solo formal, sino estructural o como no sometimiento, contemplando un eficaz y efectivo acceso a la justicia a los grupos más vulnerables y desaventajados de la sociedad. Roberto Saba expresa en este sentido que la igualdad como no sometimiento obliga a reformular el rol de los tribunales y sus posibles respuestas cuando, en ejercicio de su facultad de proteger la igualdad ante la ley como derecho constitucional, afrontan demandas de personas pertenecientes a grupos sojuzgados que esperan del Estado una postura enérgica contra esos atropellos. ¿Qué mejor ejemplo de esto del criterio jurisprudencial, hoy fuertemente consolidado, que se ha dado con los llamados pagarés de consumo, donde la interacción del derecho del consumidor con las normas procesales de ejecución de títulos valores ha avanzado a tal punto que los tribunales declaran de oficio no solo la incompetencia cuando la elegida por el actor perjudica al consumidor ejecutado, sino también hasta la nulidad de la ejecución por violentar normativa de orden público. La jurisdicción de hoy exige además partir de la idea de un proceso que en la práctica sea precisamente practicable. Y el doctor Rojas hacía referencia precisamente en Mendoza la semana pasada a esto, ¿no? Él decía, estuve viendo las conferencias por YouTube cuando no estuve, cuando la práctica supera la letra de la ley estamos en problemas, decía Jorge la semana pasada en Mendoza. La imposición de procesos, formas y estructuras que resultan inviables en la actividad diaria afecta directamente la realización de los actos procesales, que caen a veces en un desuso absoluto, independientemente de la importancia que tengan, como por ejemplo la audiencia preliminar. Obviamente se me viene a la cabeza ese ejemplo. Para que un proceso sea practicable necesitamos de una reforma procesal que aborde la multiplicidad de problemas interdisciplinarios que conforman el amplio espectro del sistema de administración de justicia de una manera sistémica. Por último, no tenemos que olvidarnos que la jurisdicción hoy necesita más que nunca de buenos jueces y buenos abogados. Calamandrei decía que para el buen funcionamiento del proceso tienen mayor importancia las costumbres de los que están llamados a realizarlo en la práctica que la perfección técnica de las disposiciones abstractas que lo regulan. Eso quiere decir que el éxito del sistema no se encuentra en la fría letra de una legislación que pudiese incluso considerarse perfecta, sino en la honestidad y humanidad que los operadores jurídicos tengamos a la hora de construir una jurisdicción más justa, más preventiva y más componedora. Toda sociedad registra en su seno creencias de todo tipo, incluso contradictorias, que se relacionan de manera altamente compleja con el mundo objetivo, entendiendo por tal aquello que se nos impone como lo dado. Desde un punto de vista teórico podemos decir que las creencias son co-constitutivas de la política, ya que es a partir de ellas que los hombres definen sus prácticas específicas. Articulando así contradictoriamente imaginario y realidad, la creencia se constituye en términos generales en una instancia de cohesión y de movilización y por consiguiente de legitimación del orden político. El hecho de compartir iguales creencias es lo que favorece la cohesión grupal al promover el desarrollo de la confianza entre quienes en principio son desconocidos. Es en torno a estas creencias que se constituye un piso común sobre el cual se articula la identidad y se acuerda un proyecto de sociedad. En este sentido, la jurisdicción es eso, lo que nos une en la creencia de la existencia de justicia, y que la justicia sea un absurdo filosófico con poco éxito o una realidad palpable depende hoy de la jurisdicción. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los amigos y amigas de la comisión por permitirme participar dentro de un grupo tan grande de este lado y encima compartir la mesa con amigos. Y también agradecerles a ustedes por la patriada de estar acá a esta hora de un lunes, después de una tarde intensa de trabajo. El tema que me propusieron para hablar tiene que ver con el rol del juez en los procesos colectivos.
La propuesta que preparé para conversar con ustedes, prometo ser breve y no pasarme de mis 20 minutos. En primer lugar, me interesa plantear en qué contexto ejerce su rol el juez en el marco de un proceso colectivo, y para esto decir 2 o 3 palabras sobre el rol del Poder Judicial tradicional y cómo ese rol se está reconfigurando, se está redimensionando a la luz del fenómeno de la conflictividad social con la cual hoy tienen que enfrentarse los jueces y los abogados que trabajamos con estos temas. Después, también decir algunas cuestiones, para lo cual no me voy a explayar demasiado, porque mucho de lo que se dijo recién va a servir de justificación entre la, ya a esta altura creo, superada discusión entre escuelas o corrientes activistas y escuelas dispositivistas puras o mal llamadas garantistas. Después, contarles muy brevemente cómo se trabaja en derecho comparado, específicamente en Estados Unidos, con las acciones de clase, qué es lo que puede hacer el juez y qué es lo que hace el juez en el contexto de las acciones de clase. Y finalmente hablar un poco del contexto normativo actual en materia de procesos colectivos, del potencial interpretativo que tienen algunas normas para trabajar con esto en un contexto de laguna normativa principalmente, y también comentarles un poco cómo está regulado el rol del juez en el contexto de los procesos colectivos dentro de un proyecto de ley que está tramitando en la Cámara de Diputados de la Nación y que ya tiene dictamen de justicia y que con un poquito de suerte la semana que viene se va a estar discutiendo en el recinto. Así que, empezando por el principio, ¿en qué contexto ejerce su rol el juez que trabaja con un proceso colectivo? Para esto tenemos que tener en cuenta que tenemos que diferenciar lo que son los conflictos individuales de lo que son los conflictos colectivos, y tenemos que tener muy en claro una cuestión que es un poco obvia, pero creo que es muy importante para pensar esta problemática, que tiene que ver con qué tipo de poder judicial tenemos. El poder judicial que tenemos, las investigaciones de Eduardo Teiza lo han dejado muy claro, tiene sus raíces principales en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, en la primera de 1881, y esa Ley de Enjuiciamiento Civil española a su vez va hasta las partidas de Alfonso el Sabio del siglo XIII, de acuerdo a la fecha que tome, que no está claro tampoco de qué fecha son, pero lo cierto es que estamos pensando en un proceso diagramado para trabajar con casos individuales, un proceso diagramado para trabajar con casos relativamente simples, con una discusión brutalmente escrita, cualquier semejanza con el proceso actual no es coincidencia, con un impacto subjetivo de la decisión que se tome en ese contexto procesal que va a estar limitado a unos pocos sujetos, y sujetos que en general son sujetos privados, y también con una máxima autorrestricción y deferencia hacia los otros poderes del Estado. Acá ya no estamos hablando solamente del rol tradicional del Poder Judicial hacia adentro del proceso y en la tramitación del conflicto que se le lleva a discusión, sino también en la vinculación que ese Poder Judicial tiene con los otros poderes del Estado. Porque nosotros podemos pensar el rol del juez de 2 maneras distintas. Lo podemos pensar mirando para adentro del proceso, a ver qué puede hacer o qué debe hacer el juez dentro de un proceso colectivo para gestionar ese proceso colectivo, y también lo podemos pensar en términos políticos, hacia afuera. ¿Qué tiene que hacer el juez o cuál es el rol del juez que debe jugar hoy en un sistema democrático, en un sistema republicano, y cómo tiene que trabajar con relación al resto de los poderes del Estado en un esquema de frenos, contrapesos y chequeos cruzados como es el que tenemos y heredamos de la Constitución estadounidense? En este último punto me parece interesante señalar que desde Cuyén con Llerena, cuando nuestra Corte acuñó la idea de cuestiones políticas no justiciables, que es un poco un comodín para el Poder Judicial para no intervenir en asuntos políticamente sensibles, los desafío a encontrar alguna sentencia que en los últimos 10, 12, 15 años tal vez hable de cuestión política no justiciable. Hay muy, pero muy poquitas. Cuando el Poder Judicial no pudo usar más ese comodín porque debió empezar a trabajar en esos asuntos, porque además de ser políticamente sensibles implicaban violación de derechos fundamentales, el Poder Judicial tuvo que cambiar el discurso y empezó a decir, bueno, esto es una cuestión política justiciable, pero usted no tiene legitimación, usted no es quien puede traerme a discusión este conflicto. Y una vez más los desafío a trabajar, a revisar los repertorios jurisprudenciales y ver en los últimos años cómo se ha achicado este argumento de la falta de legitimación, porque también el sistema y la sociedad empezó a darse cuenta de que, bueno, el afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones intermedias, tienen legitimación reconocida constitucionalmente. Entonces, el Poder Judicial empezó a usar todavía un tercer argumento discursivo que tiene que ver con la existencia de causa o controversia. En tanto, artículo 116 de la Constitución, elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial,
Como trabajador del Poder Judicial, dice, bueno, es una cuestión justiciable, usted tiene legitimación para traerme esta discusión a resolver, pero el caso está mal planteado por alguna falta de algunos de los requisitos, sobre todo en materia postulatoria, en materia de procesos colectivos, y aprovechándose también en gran medida de la falta de reglamentación precisa que hay sobre esto y de la enorme inseguridad jurídica que tenemos para trabajar. Este es un poco el esquema del rol tradicional del Poder Judicial dentro de nuestro sistema democrático. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando digo qué es lo que está pasando, digo fundamentalmente desde el año 94, desde el reconocimiento de estas legitimaciones colectivas en el artículo 43, 86 y también el 120, si tomamos al Ministerio Público en serio y nos hacemos cargo de su autonomía funcional y autarquía financiera, por un lado, y también del reconocimiento de derechos subjetivos colectivos en los artículos 41, 42 y 43, que se suman a los pactos internacionales sobre derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en el 75, inciso 22. Estos derechos que en el libro de Roberto Saba, que comentaba Federico, que es un libro bien interesante, donde trabaja sobre la idea de igualdad como idea de no sometimiento, una idea estructural de igualdad, una de las cosas que plantea Saba justamente es que este tipo de derechos empezó a exigir de los jueces otro tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no son derechos en sentido negativo entendidos como límite al Estado. El tradicional derecho a la intimidad, a elegir el propio plan de vida y a poder resistir la intervención del Estado en nuestra propia historia personal, eran los derechos llamados de primera generación. Ahora los derechos con los que estamos discutiendo, que además son derechos que pertenecen a ciertos grupos de personas en general que están en situación de desigualdad estructural, como por ejemplo ancianos, niños, niñas y adolescentes, poblaciones originarias, discapacitados, migrantes, hay una lista enorme de estos grupos que podemos identificar en la parte dogmática de nuestra Constitución, son derechos en sentido positivo, le exigen al Poder Judicial, le exigen al Estado en realidad, destinar dinero para eso, le exigen tomar una actitud activa para que ese derecho pueda verse consolidado. El ejemplo más clásico, que lo tenemos hace 50 años en nuestra Constitución, antes incluso que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es el derecho a una vivienda digna. Si el Estado no invierte dinero y no toma actitudes positivas y no diseña líneas de política pública para que todos podamos tener una vivienda digna, eso no va a suceder. Entonces, Berizonce lo que plantea es que muchos de estos conflictos empezaron a entrar al Poder Judicial por un doble orden de factores. Por un lado, por una crisis del estado de bienestar y por otro lado, y creo que es una de las cosas más interesantes para plantear, por lo menos para pensar, por una crisis del sistema representativo. Creo que difícilmente podamos estar de acuerdo en que los legisladores que deberían representar los intereses de esos grupos o de ciertos sectores de la sociedad, hay mucha crítica hacia ese sector político, hay una distancia enorme entre la clase política y la sociedad, y esto hizo que una sociedad cada vez más pujante, con estos sectores y con estos grupos que cada vez pelean más por el reconocimiento de sus derechos, empezar a buscar otras alternativas. Bueno, si no me escucha el Congreso, voy a los jueces. Y este marco constitucional de legitimaciones colectivas, de derechos subjetivos colectivos y de reconocimiento de ciertos grupos de tutela preferente y de derechos de tutela preferente en la Constitución, generó un combo perfecto para el avance de este tipo de reclamos. Entonces, desde el 94 el Poder Judicial está trabajando con casos colectivos que involucran ya no 2 o 3 personas, sino cientos de miles, a veces millones de personas. Está trabajando con conflictos que ya no son más simples o individuales, además de ser colectivos son conflictos complejos. Está trabajando con conflictos que exigen oralidad y una mayor publicidad. Se hablaba de la oralidad, el trabajo que viene haciendo el CEJA es bien interesante en esto, planteando que la oralidad no es solo un método de comunicación, sino un método para obtener información de calidad. Los desafío a resolver una situación conflictiva discutiendo por WhatsApp y traten de hacer la misma prueba discutiendo exactamente lo mismo cara a cara. Capaz que en 10 minutos o en 5 minutos lo resuelven hablando, por WhatsApp podrán estar 3 días y muy probablemente jamás resuelvan ese conflicto. También la realidad es que el Poder Judicial hoy está trabajando con estos conflictos colectivos que van a ser resueltos por una decisión con un impacto subjetivo expansivo sobre enormes grupos de personas, y no solo las personas que están siendo representadas por el legitimado colectivo en ese proceso, sino además por impactos laterales, esta idea de conflictos policéntricos con distintos nodos de interés que no siempre están representados en el proceso. Eso también es otro fenómeno bien puntual y bien particular de lo que está pasando hoy. Y por supuesto, como son conflictos colectivos, como impactan sobre tanta gente, esto produce problemas políticos. Y está a la orden del día ver las persecuciones que hay sobre ciertos jueces que se han parado y han intentado reivindicar derechos frente a actividades estatales o privadas que violaban esos derechos fundamentales. Por un lado se pueden ver ese tipo de persecuciones, claramente, y por otro lado también lo que se puede ver es un reacomodamiento del Poder Judicial dentro de esa estructura de poder. Los jueces hoy, esto lo venimos discutiendo, lo vengo planteando hace un tiempo, ejercen
poder político, hacen política. No hacen política partidaria, pero hacen política a través de sus decisiones y hacen política también a través del momento en que toman esas decisiones. Porque voy a volver sobre esto, pero una cuestión fundamental también no es solo cómo los jueces resuelven e interpretan las normas. Ahora, con un nuevo presidente en nuestra Corte Federal, hay una nota que salió hace unos días de Gargalera en el diario Clarín, bien interesante, donde él lo que plantea es que esto no es solamente un cambio de estilo, sino que estamos empezando a ver una posible refundación de nuestra Corte Federal. Pero los jueces no solo hacen política al resolver la cuestión de fondo, sino que también hacen política cuando deciden cuándo resolver esos casos. Nuestra Corte Federal, por poner un ejemplo, en la Suprema Corte de la provincia pasa exactamente lo mismo, tiene casos que hace años, cuando digo años, digo hace tal vez 10 años que están tramitando, y la Corte sabe cuándo quiere y cuándo puede utilizar esos casos para posicionarse frente al resto de los poderes del Estado. En este contexto, los procesos colectivos donde el juez va a ejercer este rol del que vamos a entrar ahora, son procesos que actúan como un desafío directo a esa autoridad estatal. Y esto está cambiando completamente y nos tenemos que hacer cargo de esto, cuál es el rol del Poder Judicial dentro de nuestro sistema y, por supuesto, cuál es el rol que tiene que jugar el juez dentro de ese Poder Judicial. Restricción, mayor deferencia, menor deferencia, mayor capacidad de gestión, menor capacidad de gestión al interno. Todas estas son cuestiones que ni siquiera nos las preguntábamos cuando eran conflictos individuales, porque a pesar de que estamos de acuerdo que el proceso tradicional no sirve ni siquiera para resolver eficientemente esos conflictos, esa resolución quedaba entre unas pocas partes, entonces no nos interesaba demasiado esto. Ahora, si el juez va a resolver cuál es el monto de la factura de gas que le llega a 15 millones de personas, o si el juez va a resolver si los migrantes se pueden ser expulsados en 48 horas o no, o si el Poder Ejecutivo puede modificar una ley a través de un DNU, o si los familiares de los funcionarios pueden blanquear a pesar de que la ley dijo que no podían hacerlo y después por decreto lo vuelven a meter. Todas esas cuestiones tienen impacto político, social, económico y cultural que no tenían los casos individuales. Entonces, el Poder Judicial hoy está trabajando con otro tipo de conflictos, está redimensionando su rol dentro del esquema político y de distribución de poder de nuestro país, porque sigue siendo un Poder Judicial monárquico, sigue siendo un Poder Judicial verticalista, fundado y en algún punto sepultado bajo ese peso cultural de la tradición hispánica. A diferencia de lo que sucede con Estados Unidos, que es un Poder Judicial que se creó desde abajo, es un Poder Judicial que se creó caminando por la calle y resolviendo conflictos en las comarcas del interior, nosotros tenemos un Poder Judicial en el cual nuestro Código Procesal todavía habla de devolverle la jurisdicción al juez de alzada cuando planteamos un recurso de apelación, porque bueno, la jurisdicción venía de Dios al rey, del rey a las Américas, y todavía estamos trabajando incluso conceptualmente con algunas de esas palabras. El rol del juez dentro de este redimensionamiento que está en curso de producción y que no tenemos que ver hasta dónde se va a desarrollar y cómo se va a desarrollar, pero creo que tenemos que estar atentos. Bueno, el rol del juez también tiene que cambiar en este proceso. Pero tiene que cambiar en ese contexto, tiene que cambiar en el contexto de un redimensionamiento más amplio que es el del Poder Judicial, y me animaría a decir que a través del Poder Judicial el redimensionamiento de toda la relación entre los distintos poderes tradicionales de nuestro sistema político. Acá hay una discusión muy clásica que todos conocemos, que tiene que ver en una disputa histórica entre la escuela del activismo, de la cual somos hijos, nietos y bisnietos acá en La Plata, y la escuela del garantismo, del dispositivismo puro, impulsada por Montero Aroca desde España, por Alvarado de Lloso aquí en Argentina, tal vez sean los dos principales exponentes de esto, que lo que plantean es una diferencia en torno a qué puede hacer el juez dentro del proceso. Puesto en términos muy generales, lo que plantean las escuelas activistas es la necesidad de tener un juez director del proceso que participe en esa discusión, que ejerza actividad ordenatoria y que ejerza actividad instructoria para llevar al proceso a una decisión justa, que resuelve el conflicto de manera justa. Por otro lado, lo que plantean los garantistas o dispositivistas puros es que el juez no tiene que hacer nada de eso. Ellos plantean un esquema mucho más adversarial, donde el juez lo único que tiene que hacer es cuidar las reglas del juego y no tiene que meterse porque cualquier cosa que haga afecta su imparcialidad y afecta, por tanto, derechos de las partes dentro del proceso. Esto, por supuesto, que implica una toma de posición ideológica y, por tanto, política, con respecto a, digamos, una toma de posición epistémica con respecto a qué es el proceso judicial, qué es el sistema de administración de justicia. Tengo para mí, y esto lo compartimos mucho los que trabajamos acá, que el sistema de administración de justicia es un bien público, que el juez es la cara del Estado en ese conflicto y que desde el momento que las partes deciden someter ese conflicto a la resolución del juez, el juez tiene que tomar posición y tiene que trabajar dentro de ese proceso para que la igualdad formal que propone nuestro código se convierta en una igualdad real.
No me voy a extender sobre esto, todos conocemos los estudios de Capelletti, de Gard, de la Escuela de Florencia. Lo cierto es que la igualdad de armas dentro del proceso es una igualdad meramente formal, todos llevamos adentro de ese proceso las desigualdades estructurales que tenemos afuera, y el juez debería ser, insisto, esto es una toma de posición ideológica y política, el juez debería ser una suerte de igualador de esas posiciones y debería ejercer las facultades que además, como vamos a ver, están previstas expresamente en clave de derecho positivo en nuestros ordenamientos. En ese proceso, la importancia de la oralidad con inmediación es central, ya se habló de esto también, la necesidad de ver la cara de quien resuelve el conflicto es una necesidad humana, clara, además de ordenar la discusión adentro, hace, creo, a la propia justicia del proceso y de la propia justicia de la eventual decisión de que se va a tomar, y también tiene que ver con una cuestión fundamental de nuestros jueces y de nuestro Poder Judicial, a la cual no están muy acostumbrados, que es rendir cuentas. Yo quiero discutir con el juez, quiero que el juez me explique si no va a resolver, cómo va a resolver, y vuelvo a la carga, no solamente la sentencia definitiva, porque el diablo está en los detalles, en muchos casos no se resuelven en la sentencia definitiva, se resuelven en una nulidad, se resuelven en una negligencia probatoria, se resuelven en una caducidad de una prueba. Entonces es importante tener un juez que esté cerca de las partes y que tenga mucho más que ver, mucho más parecido con el juez del partido de fútbol de ayer a la tarde, mucho más cerca de la jugada y no con el juez de un partido de tenis sentado en una silla alta, solamente cuidando que las partes respeten las reglas del juego. ¿Por qué echar mano al derecho comparado y por qué solo Estados Unidos? Esto no es por una cuestión de argumento de autoridad, sino que el sistema de acciones de clase de procesos colectivos estadounidenses es el sistema por antonomasia a nivel mundial. Todos los sistemas del mundo por imitación o por oposición se forjaron mirando este sistema. Y además porque nuestra Corte, en estas dos sentencias, que creo que son tal vez las más relevantes en cuanto a la definición del modelo de tutela colectiva en Argentina, que son Alavi en febrero de 2009 y PADEC con Swiss Medical en agosto del año 2013, nuestra Corte dejó claro que tenemos un sistema de tutela colectiva mixto. Por un lado, derechos subjetivos colectivos, de la misma manera que el sistema brasileño, pero por otro lado, reaseguros procesales claramente anclados en la regla 23 de procedimiento civil federal estadounidense. Cuando digo claramente anclados, tengan en cuenta que la Corte dijo en Alavi y repitió en PADEC que es perfectamente aceptable que los legitimados del artículo 43 promuevan acciones con análogas características y efectos a las acciones de clase del sistema estadounidense. Entonces, lo que hizo la Corte fue enfocar hacia el sistema estadounidense para determinar cuáles son los requisitos de admisibilidad y las pautas adjetivas de trámite que tienen que tener estos procesos. Si nos vamos a Estados Unidos y nos ponemos a ver qué dicen los procesalistas estadounidenses, vamos a encontrar que se habla del excepcionalismo americano. Los estadounidenses se han jactado durante décadas de que su sistema procesal civil especialmente es único y distinto de cualquier otro sistema procesal civil del mundo. Y una de las cuestiones por las cuales eso sucede son las acciones de clase, otras son los daños punitivos y otra tiene que ver justamente con el sistema netamente adversarial, con un juez que solo controla las reglas del juego y que deja que las partes lleven adelante esa discusión. Esto también es producto de la cultura, es fruto de una imposición cultural. Damasca lo explica muy claramente. En un Estado reactivo como es el Estado de Estados Unidos, un Estado liberal, que lo único que hace es retirarse incluso económicamente del mercado, incluso de las relaciones privadas para controlar las reglas del juego y permitir que el resto ocurra o suceda como tenga que suceder. Esto no pasa en otros países, sobre todo en Latinoamérica, donde hay estados más intervencionistas, como les digo, fruto también de la herencia española que tenemos y de la imposición de esas cuestiones culturales. El problema es que a veces lo que se olvida es que esta característica puntual del sistema procesal estadounidense solamente es válida si la predicamos con respecto al proceso individual, tradicional. Si nos vamos al campo de las acciones de clase, si nos vamos al campo de los procesos colectivos, el principio es exactamente opuesto. Y de hecho, hay un trabajo que desde el año 76 de Chayes, que es bien interesante porque es un autor que además fue político, fue secretario de Estado en Estados Unidos, por lo cual entendía de qué se trataba el litigio de interés público. Lo que plantea es que los jueces tienen que ser verdaderos directores de un proceso civil que ya por la década del 70 involucraba cada vez con mayor frecuencia cuestiones de derecho público. Involucraba cuestiones de derecho público porque hacia fines de los 50 y a partir fundamentalmente de los años 60, las acciones de clase fueron utilizadas como una herramienta política en Estados Unidos para avanzar derechos fundamentales, el famoso movimiento de los derechos civiles, lo que nosotros conocemos como derechos humanos, que se dio por esa época.
A través de esto, lo que deriva también es en la noción de case management, que es una idea que estuvo un poco bastardeada por venir del sector privado, pero que tiene que ver con la necesidad, insisto, de tener un juez que dirija, que gestione ese proceso y que no solo se dedique a cuidar las reglas, sino que intervenga en esa discusión. ¿Cómo está traducido esto normativamente en Estados Unidos? La regla de procedimiento federal civil número 23D dice qué es lo que puede hacer un juez en unas acciones de clase. Tengan en cuenta que el sistema estadounidense tiene más de 80 reglas federales de procedimiento civil. Y la primera regla lo que dice es que los jueces tienen que hacer todo lo posible para resolver los conflictos de manera rápida, eficiente y económica. Entonces, esta regla 23, que es la regla de acciones de clase, es una regla que está en el capítulo de partes. Como está el litis consorcio, como está, bueno, hay una regla de acciones de clase con su complejidad, por supuesto, pero dentro de esa regla de acciones de clase, y vuelvo a la carga con la importancia del derecho estadounidense por lo que dijo nuestra Corte, en términos de qué tipo de acciones se pueden plantear acá, esa regla 23 específicamente le acuerda al magistrado la posibilidad de tomar cualquier medida que resulte necesaria para evitar indebidas repeticiones o complicaciones en la producción de pruebas. Puede ordenar notificaciones de distinto tipo en cualquier momento del proceso y en términos de principio tomar cualquier decisión tendiente a resolver cuestiones procesales similares. ¿Cómo ha sido utilizada esta facultad? Si vamos a la jurisprudencia, vamos a ver que esta regla fue invocada para controlar la calidad del representante, para determinar y reconocer el derecho de optar por entrar o salirse del proceso en distintos tipos de asuntos, para controlar los costos y los honorarios que lleva ese proceso, para controlar la conducta de las partes y los abogados y también las comunicaciones extrajudiciales entre ellos, algo que se cuida mucho allá, que no se dé fuera del control en algunos supuestos, y también para disponer de fondos no reclamados en casos de acuerdos. Fíjense la cantidad y la heterogeneidad de las cosas que pueden hacerse a través de esta regla general, que lo que permite es básicamente hacer cualquier cosa tendiente a cumplir con ese objetivo central de resolver con eficiencia y de manera práctica el proceso. Esas reglas pueden ser adaptadas y pueden ser, además de adaptadas, pueden ser complementadas por la regla 16, que es una regla que se refiere específicamente a los poderes del juez en general dentro del proceso civil, y lo que permite es que el juez básicamente diseñe, un poco lo que decía Jorge, le da absoluta flexibilidad al sistema y permite que el juez diseñe el proceso de la manera que sea más adecuada a qué cosa, al caso concreto que tiene que resolver, al tipo de conflicto y a la forma en que se le plantea ese tipo de conflicto. El Manual de Litigios Complejos, la última versión, que es del año 2004, habla directamente de un principio de supervisión judicial. Fíjense qué diferencia entre esto y lo que pasa en el campo del proceso individual, donde el sistema adversarial sigue siendo la regla preeminente. ¿Qué pasa con el contexto normativo local? La realidad actual nos dice que desde abril del año 2016, con el reglamento de actuación en procesos colectivos que aprobó la Corte, los jueces tienen el deber de adoptar con celeridad todas las medidas que fueran necesarias a fin de ordenar el procedimiento. Y si nos vamos a la Ley General del Ambiente, que es del año 2002, nos vamos a encontrar con que los jueces tienen facultades y deberes instructorios de oficio y además tienen facultades hasta para dictar medidas cautelares de oficio. En ningún otro contexto se puede hacer esto. ¿Y por qué se puede hacer esto? Bueno, fíjense lo que dice la acordada 12. Dice, por la naturaleza de los bienes involucrados y los efectos expansivos de la sentencia. Y en el caso de la Ley General del Ambiente, por supuesto, porque el ambiente es un bien de tutela preferente. Lo que quiero marcar con esto también es que la discusión sobre activismo, dispositivismo, está un poco superada ya, porque estamos hablando de verdaderos deberes de los jueces. Lo mismo sucede con los artículos 34, 36 y con el 360 del Código Procesal de Nación, que es del año 2002 de la reforma de la Ley 25.488, son verdaderos deberes de los jueces. No es que una palabra haya cambiado algo, de hecho no cambió absolutamente nada, pero lo cierto es que la discusión está zanjada normativamente. Lo que necesitamos es modificar nuestras prácticas, por supuesto. Y es bien interesante pensar en términos interpretativos que muchas de las cuestiones que se pueden ver que los jueces estadounidenses hacen en las acciones de clase son perfectamente trasladables al enorme elenco de facultades y deberes ordenatorios e instructorios que proponen los artículos 34 y 36 del Código. Finalmente, contarles que en este proyecto, que si todo va bien se va a discutir la semana que viene en la Cámara de Diputados, por primera vez se va a discutir en el recinto un proyecto sobre procesos colectivos del año 94. Fíjense lo que dice el artículo 5, que habla de los deberes y facultades del juez o jueza. El juez o jueza tiene el deber de dirigir y gestionar el proceso colectivo de la manera más adecuada, rápida y eficiente posible, conforme a las particulares circunstancias de la causa y el interés público involucrado en el conflicto. Deber de gestionarlo de esta manera.
Para eso puede tomar cualquier medida de gestión y ordenamiento que estime conveniente para una solución más rápida, económica y eficiente del conflicto, siempre y cuando, por supuesto, se respete el contradictorio y la igualdad entre las partes, los dos principios centrales, constitucionales, que sostienen nuestros mecanismos de discusión procesal. En cumplimiento de este deber, en cada caso y en la fase más temprana posible, el juez o jueza podrá definir un cronograma de trabajo. Esto también, lo que decía Jorge, esto le da absoluta flexibilidad y permite que el juez defina un cronograma que se aparte incluso de alguna de las reglas previstas en la propia ley, que se aparte de las reglas previstas en el Código Procesal de Nación, que va a ser la norma supletoria a aplicar a esto. También tiene un deber calificado de motivación de decisiones interlocutorias o definitivas. Tiene el deber de utilizar en todo momento un lenguaje claro y sencillo para permitir la debida difusión y comunicación pública del contenido de las decisiones. Y además, aun cuando la demanda hubiera estado mal planteada, el juez tiene el deber de ordenar la corrección de eso y si el caso es colectivo, tiene que darle trámite y tiene que permitir a las partes enmendar estas facultades, estos problemas. ¿Por qué sucede esto? Una vez más, porque son conflictos colectivos y en tanto conflictos colectivos siempre van a ser conflictos de interés público porque su resolución en el sistema de administración de justicia involucra cuestiones sociales, económicas, políticas y culturales que van mucho más allá de la vieja resolución de un conflicto individual entre dos partes privadas. Es importante hacer este trasplante interpretativo, tomar como fuente de ideas el derecho norteamericano, estadounidense, no como un argumento de autoridad, sí como fuente de ideas, y hacer un trasplante responsable a nuestro país, teniendo en cuenta nuestra cultura, nuestra formación y nuestros operadores. Lo que se juega en el trámite es mucho más que una gestión eficiente del proceso. Les decía al inicio, hay muchos procesos en los cuales se cometen errores estratégicos, que la verdad que si no son a propósito deberían costarle el cargo a muchos jueces, pero esos errores estratégicos en una resolución interlocutoria puede significar que un conflicto esté 2 años sin avanzar y eso puede significar que en ciertos casos colectivos el conflicto pierda, se descastre de la realidad de la coyuntura y pierda potencia ese caso judicial y de esa manera es como les decía que muchos de los jueces, sobre todo los superiores tribunales de nuestro país, provincial y a nivel federal también, trabajan con muchísimo timing y son muy cuidadosos y trabajan políticamente con esto, moviéndose de una manera por lo menos discutible en su relación con los otros poderes del Estado. También la necesidad de mayor motivación para justificar la mayor discreción que tienen en este campo. Estamos hablando de que necesitamos mayor flexibilidad. Si necesitamos mayor flexibilidad, necesitamos que los jueces tengan más discreción. Si los jueces van a tener más discreción, deberían explicar mejor por qué hacen alguna de las cosas que hacen. Es una de las formas de rendir cuentas y una de las formas que como sociedad podemos controlar lo que están haciendo. Y por último, por supuesto, la necesidad urgente a esta altura del partido de tener nuevas reglas de derecho positivo. Por la misma razón, porque si los jueces ejercen discreción, se parecen más a un administrador que a un juez. Nuestros jueces están formados y formateados, y nosotros también para trabajar con reglas de derecho positivo y necesitan ese respaldo. Cuanto más se apartan de esas reglas, por más que lo hagan con la mejor buena voluntad y para resolver de la manera más eficiente posible el conflicto, más se están poniendo en riesgo su propio cargo, más se están poniendo en riesgo su propia responsabilidad y necesitamos que los jueces tengan otro tipo de respaldo para trabajar mejor con estos temas. Así que con esto termino. Disculpen que me pasé unos minutos y les agradezco por la atención. Previo a finalizar, un breve espacio, teniendo en cuenta la hora, para alguien que quiera hacer alguna pregunta a los expositores. Sí, allá. Mucho gusto. ¿Qué tal? Yo recién vengo de dar una charla en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La sala estaba llena y toda la gente que había era toda gente grande. No había jóvenes como hay acá.
Lo cual a mí me llamó la atención porque me dio una especie de grata sorpresa, ¿no? Porque me imaginé que iba a encontrar mucha gente joven y ninguna persona grande, pero fue al contrario. Con lo cual me da la sensación a mí de que el tema vinculado con la preparación del operador jurídico es un tema que a mí me da vueltas en la cabeza hace muchísimo tiempo y me preocupa muchísimo porque creo que como el derecho es un producto cultural, en tanto y en cuanto nosotros superemos con nuestras prácticas habituales la letra de la ley, lo que vamos a hacer va a ser seguir perjudicando cualquier tipo de reforma, porque vamos a hacer primar nuestras costumbres por sobre la letra de la ley. Yo hace poco estuve en España, algunos de los chicos que están acá estuvieron conmigo allá, y a mí me tocaba hablar de la prueba en el arbitraje internacional. ¿Y sabes cuál es la conclusión que sacamos? Que en materia de prueba, en el arbitraje internacional, no se aplica en Iberoamérica ninguna de las normas que pergeñó la International Bar Association, que se dedicó a trabajar en la unificación de las pautas que surgen del Civil Law y del Common Law. ¿Para qué? Para tratar de facilitar que las partes que se enfrentaban en un arbitraje internacional al provenir de sistemas distintos se encontraran frente a una normativa que resultara de dificultosa aplicación. ¿Y qué sucede? Sucede que las prácticas hacen de que no se pueda aplicar esa normativa. Y acá, en nuestro país, con lo que vos me preguntás, ¿qué está sucediendo? Fíjate que yo señalé que la audiencia preliminar desde el año 1953, que se reguló en la ley 14237, hasta ahora, yo recién le decía a Federico, más o menos pasaron 6 leyes. A través de esas 6 leyes lo que se trató es de que se tomara la audiencia preliminar. Y la audiencia preliminar no se tomaba. Y hoy, en la actualidad, te hablo de la capital federal porque es el ámbito donde ejerzo mi función yo. Cuando estuve en Mendoza le pregunté a una camarista civil, escuchá esto, le digo, con una mano en el corazón, decime, ¿ustedes apoyan en la Cámara la oralidad? Porque yo tenía alguna referencia de que no. Y me dice, te soy sincera, de 86 jueces patrimoniales que teníamos, había 18 que estaban trabajando en el tema de oralidad y le estaban aplicando en sus juzgados. Y nosotros los estábamos apoyando para que hicieran cursos de perfeccionamiento y demás. En la Cámara se cambió el criterio y ahora no solamente no los apoyan, sino que además están desincentivándolos. Quedaron 4 solos de esos 18. De los 86 es 4 jueces, los únicos que están, estaba tratando de hacer el porcentaje, el 5%, gracias Pancho, el 5% nada más el que está trabajando en la realidad. Con lo cual lo que me preguntás vos es muy difícil de contestarlo, porque ¿sabes qué pasa? No se puede trabajar sobre un esquema que no se conoce. ¿Por qué? Porque no se puede pensar lo que no se sabe. Entonces, la pregunta que yo te hago es, vos a los jueces laborales esos a los que no le podés hacer un alegato in voce o que cuando se lo haces no te escuchan, ¿vos los ves que abordan el conflicto a través de un mecanismo que le permita entrar en un esquema de negociación con flexibilidad suficiente como para apartarse del derecho y ver de qué manera pueden colaborar en resolver el conflicto que las partes tienen? Seguramente que no. Y vos fíjate lo que está pasando en la capital federal, con esto que te cuento como anécdota de la Cámara Civil. Es probable que el camino que sigamos nos lleve a un nuevo fracaso, si es que no hacemos lo que estás preguntando vos, de cómo hacemos para progresar en esta línea. No hay manera de progresar en una línea distinta si no es trabajando con la gente que tiene que manejar el sistema. Si la gente que tiene que manejar el sistema no está preparada para manejar el sistema,
El sistema fracasa. Desde 1900, yo te dije que yo había escrito Cultura y Sistema Procesal. De 1919 a 1968, toda la doctrina viene señalando que los principales detractores de cualquier reforma procesal son los jueces y los abogados. Este espíritu monárquico que reina en la clase judicial, como este espíritu tan particular que reina en la clase forense, hace de que el sistema fracase, no porque no tengamos una ley buena, sino porque los operadores no la manejan. Esto que vos preguntás es muy difícil de responder en tanto y en cuanto no haya predisposición para asumir el compromiso de cumplir con una tarea. A los jueces, ¿qué hay que enseñarles? Que están siendo servidores públicos, están ocupando un lugar que significa un servicio de administración de justicia para la gente. Es decir, el juez está para servirle a la gente. Si nosotros estamos pensando que el juez tiene que ocupar la silla curul para estar allá arriba, porque él es un enviado de Dios, y estamos fusilados, amigo, por la sencilla razón de que este no es el camino. Este no es el camino. Y entonces, el problema que cuesta recorrer el otro camino, ¿por qué es? ¿Por qué es? Porque hay que trabajar. Y entonces, trabajar parecería ser una especie de mala palabra en algunos. ¿Por qué? Porque están para la chapa, están para figurar, y entonces hacen de que el cargo a ellos los enaltezca, no que ellos enaltecen el cargo con su trabajo. ¿Me explico? Y entonces esto requiere, con el enfoque sistémico que le gusta a Federico, requiere que el sistema tenga un mecanismo de control que permita que los insumos que hacen falta para el proceso, que son no solamente tecnológicos, edilicios, económicos, financieros, sino fundamentalmente humanos, tengan un control que les permita brindar información a otro mecanismo que es el de retroalimentación del sistema. ¿Por qué? Porque hay jueces buenos que en una de esas no se animan. Y entonces tienen predisposición, pero no saben. Entonces, si el mecanismo de retroalimentación permite que esa retroalimentación mejore al sistema, brindando mejor preparación para los jueces, brindando mejor preparación para los abogados. Por ejemplo, te voy a decir algo muy antipático, pero muy antipático, con lo cual estuvimos trabajando con Morelo cuando Morelo dirigía el departamento, digo bien, de Derecho Procesal de la Academia Nacional de Derecho. La pregunta que se hacía Morelo era, ¿es suficiente el título para que se habilite el ejercicio de la profesión de abogado? Y nos pidió un trabajo a cada uno. Y yo escribí un trabajo que se llama Habilitación Profesional Vexata Quaestio. ¿Por qué? Porque hay países serios, que son, digamos, del primer mundo, en donde vos te recibiste y no podés ir a ejercer la profesión de abogado. Antes tenés que pasar por un filtro, pero bastante importante. Y el filtro ese requiere de varios años de preparación. ¿Pero para qué? Para ser un buen abogado. ¿Para qué? Para servir a la gente de una mejor manera. ¿Para qué? Para que el servicio de administración funcione mejor. Ahora, esto es tan antipático que si yo llego a decir a ustedes de que cuando se reciban no son abogados, a mí me matan. Ahora, también se puede hacer gradualmente, no con la gente que se recibe ahora, sino, por ejemplo, estableciendo escalas que permitan que el abogado siempre esté en actividad, en el sentido de estar preparado. Por ejemplo, para actuar en primera instancia, por ejemplo, para actuar en segunda instancia, por ejemplo, para actuar ante la Corte. A mí me toca a veces contestar un recurso extraordinario preparado por un abogado que la verdad que se nota que no tiene idea de lo que está escribiendo. Y lo hace con el convencimiento de que él tiene derecho a ir a una tercera instancia. Y la doctrina de la Corte es que no hay tercera instancia. Ella no es un mecanismo de control de nada. Lo que pasa es que hay alguna brecha que abrió su jurisprudencia por la cual te podés meter en esa especie de tercera instancia. Pero esto es muy difícil en tanto y en cuanto nos cambiemos con nuestras pautas culturales. Creo que la clave está ahí. Y
nos ponemos el sayo nosotros los que somos profesores. Yo le digo a mis alumnos, cuando tienen un problema en el curso que no les va bien, le digo, yo sé que la culpa no es de ustedes. La culpa es de los profesores que ustedes tuvieron, por los cuales llegaron hasta donde llegaron, creyendo que sabiendo una definición alcanza como para aprobar una materia. A mí me han dicho chicos en la facultad, me dicen, lo que pasa es que los profesores dicen que escribamos poco. No, usted tiene que demostrarme que sabe. Entonces, ¿yo cómo puedo pedirle que me escriba poco? Usted escriba lo que tenga que escribir. Si yo le hago una pregunta y le digo que me diferencie la acción de la pretensión de la demanda, me tiene que explicar un poco. Entonces, 3 renglones. Acción es tal cosa, pretensión es tal cosa, demanda es tal cosa. ¿Está mal? Y la verdad que no. Pero yo puedo saber que sabe. Esto tiene que ver con una especie de cultura del no esfuerzo, con cultura del no trabajo, con cultura del facilismo, que nos viene imbuida desde hace un tiempo, bastante largo, no de ahora, bastante largo, por el cual nosotros los argentinos creemos que todo se tiene que resolver de una manera como a nosotros nos gusta. Por eso no hay mecanismos de control, por eso confundimos lo que está bien de lo que está mal, por eso las barras bravas de fútbol, que están llenas de delincuentes, entran a la cancha de fútbol custodiadas por la policía y salen de las canchas de fútbol custodiadas por la policía. Si nosotros no podemos distinguir lo que está bien de lo que está mal y no podemos distinguir al policía del ladrón, creo que estamos mal, ¿no? Bueno, agradecemos a todos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos en el día de mañana. Gracias.